Nicolás, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. ¿Cómo estás? A ver, te voy a hacer una pregunta muy concreta primero. ¿Vamos a una especie de toque de queda? ¿Están evaluando seriamente esto? ¿Qué imaginás? Te voy a hacer una pregunta muy concreta primero. ¿Vamos a una especie de toque de queda? ¿Están evaluando seriamente esto? ¿Qué imaginás? ¿Qué medidas van a tomar dado el aumento importante de casos y las evidentes muestras de relajación social en la conducta social que hay? Bien, bueno, lo primero es que coincidimos con el diagnóstico. Así que las medidas que estamos tomando incluyen esas posibilidades, no es la única. Por ejemplo, si uno ve lo que está pasando, lo que se vio estos días en las playas en la costa, sobre todo en Pinamar, uno piensa que no alcanza solamente con controlar o reducir notablemente los movimientos en la noche, porque también hay que tomar decisiones durante el día, viendo que hay una enorme falta de apego a los cuidados esenciales que todos conocemos, digamos, y que llevamos mucho tiempo incluso insistiendo en fortalecerlos. En la costa tenemos puestos de promoción de todas las medidas de distanciamiento, pero bueno, hay una especie de desacato por parte de la población. Así que sí, hay medidas pensadas que todavía no están decididas, pero quiero decir, están en la mesa de análisis y sobre actividades en la noche, pero también hay que pensar cómo cuidamos mejor los medios de transporte, cómo cuidamos mejor las cosas que suceden durante el día. No alcanza, aunque sean espacios públicos y abiertos, para que se pueda hacer cualquier tipo de cosas. Así que me parece que hay que tomar decisiones bien fuertes, y es parte del análisis de esta semana y el trabajo que vamos a hacer esta semana, porque son cosas que no se pueden decidir desde una oficina y que después sucedan. Para que pasen tiene que haber una serie de acuerdos muy grandes en los cuales venimos trabajando desde antes, pero dada la velocidad con la que subieron los casos, va a haber que apurar mucho esta semana. A ver, decime lo más que me puedas dar de información. No estoy buscando un título, simplemente estoy buscando que la gente que está escuchando se oriente. Me doy cuenta que por lo que decís va a haber alguna medida respecto al transporte, alguna medida respecto de la noche. La expresión, lo que está pasando en Europa, eso de que a las 10 de la noche te tenés que meter en casa y hasta las 5 de la mañana no puedes salir. ¿Eso es una medida en análisis, una decisión tomada? ¿Qué es lo que...? No, decisiones tomadas no hay. Es una medida de análisis, por supuesto. Estamos analizando las experiencias que se dieron en Europa. En Córdoba también se hizo, y se respetó bastante. Y estamos viendo, bueno, qué posibilidades, cómo se podría operativizar acá. Pero por supuesto que, quiero decir, el trabajo nuestro es hacer el análisis técnico y después hay un momento de factibilidad, pero un tipo de decisión como esta tiene que ser tomada incluso por la Presidencia de la Nación. Entonces, todos los acuerdos y los análisis llevarán a un trabajo de toda esta semana y llegar a los consensos. ¿Y cómo haces para que no pase lo que pasó en las playas? ¿Del desacato? Sí. ¿Eso se llama desacato? No sé decir desacato o de no respetarlo a eso. Sí. Bueno, yo creo que tiene que haber, me parece que había que hacer un movimiento más respecto de lo que era una recomendación de prevención y basada en la conciencia del autocuidado, a algo un poco más del orden de lo yo no sé si de lo impositorio que se debe imponer, quiero decir, una presencia más fuerte también de actores del Poder Judicial, como se tomó en la primera instancia, donde a quien violaba decididamente la cuarentena también tenía algunas repercusiones, porque hay marcos normativos, ¿no? Y no se pueden no cumplir y que nadie haga nada al respecto. Creo que hay que ser un poquito más severos en este momento, porque el riesgo que estamos viviendo es que ya no es las libertades individuales nada más. Acá hay un problema de contagios hacia los demás. Estamos viendo un aumento muy grande de contagio en los jóvenes que ya está impactando en los adultos mayores. Y pensemos, y todavía no sabemos cuál es el impacto real de lo que pasó el 25 y sobre todo el 31, donde además hubo un intercambio intergeneracional muy grande. Así que estos próximos días tendremos impactos fuertes de lo que pasaron en las fiestas, que también nos van a ayudar a poder dimensionar la necesidad de tomar medidas más drásticas, o quizás no, quizás esto se desinfla solo, pero yo creo que por como hay una perspectiva, la preocupación es a que siga subiendo más exponencialmente de como está hasta ahora. Ahora, puede ser que, digamos, vos pensás que hay alguna medida que sea eficiente en este contexto. Yo hace un rato recordaba el discurso de Merkel, que creo que fue alrededor del 10 de diciembre,
que fue un discurso muy conmovido diciendo no estamos respetando lo que nos propusimos. Y es Alemania, ¿no? Es un país que se supone muy rico, muy ordenado, donde la capacidad para rastrear contactos directos es muy importante, y en ese momento estaba en 600 muertos por día y hoy está en 1000. O sea, Alemania no pudo contener una situación que, a ver, es bastante humana. La gente está cansada, quiere volver a su vida, y vos decís, bueno, pero te vas a morir o vas a matar a alguien. Bueno, está bien, pero yo quiero volver a mi vida y me la juego y punto. Y si eso es muy masivo, ¿cómo puede? No hay manera que el Estado puede establecer alguna conducta coercitiva cuando hay grupos minoritarios que violan una ley. Pero cuando es toda la sociedad, ¿cómo es? Sí, yo creo que, bueno, primero que no hay medidas mágicas. Si las hubiera, ya todas las habríamos aplicado. Sin duda que yo creo que no es lo mismo si un gobernante como Merkel habla, se pone al frente, toma definiciones, y que probablemente el impacto que tendría Alemania sería mucho más grave si no hubiera sido así. Pues contrafáctico, pero uno puede ver en otros países del mundo donde las presidencias no han hecho nada, y la cantidad de casos es muy superior y las complicaciones son muy superiores. Yo creo que por supuesto quiero decir con esto, la pandemia es un problema concreto y muy grande. Ahora, me parece que ir tomando medidas, presentando y planteando la importancia de esto. Hay dos grupos en la población que son atender, o tres. Hay un grupo que responde muy bien y que se cuida mucho. Hay un grupo que se ha cuidado mucho cuando había realmente políticas más intensas, porque la situación de los casos era mucho peor, y se había cuidado y se aflojó cuando, por ejemplo, pasamos de aspo a obispo, y ahora está tomándose un descanso y unas vacaciones, pero que son también muchos de los mismos que están reclamando que volvamos a hacer medidas de cuidado porque ven que los que están a su alrededor están con mucho descuido. Cuando uno habla con la gente, incluso en muchas encuestas, hay una percepción de que uno se cuida más de lo que se cuidan los demás. Esto es una percepción generalizada, con lo cual quiere decir que uno estaría más dispuesto a cuidarse de lo que observa que el resto está dispuesto a hacer. Entonces, si hacemos más fortalecimiento sobre esto, quizás hay un porcentaje más grande de la población que estaría dispuesta a tener más medidas de cuidado si observa que el resto también la está cumpliendo. Y que, por supuesto, quedará un grupo que se resiste, ¿no? Gustavo. Viceministro, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Gravia. Tomando lo que usted dijo, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es probable que si el Estado está presente, si el Estado está ausente, aunque es contrafáctico, lo que hubiese sucedido en Alemania probablemente hubiese sido más grave. Tomando ese ejemplo que usted da, ¿no hubo una ausencia en los últimos meses del mensaje del Estado argentino? Porque uno recuerda, algunos podrán criticarlo o no, pero uno recuerda las conferencias de prensa que se daba con el presidente, con distintos gobernadores. Generalmente lo hacía con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también ha habido otras con los gobernadores de otros distritos, como para reforzar permanentemente el mensaje una vez cada 21 días, una vez cada mes, y eso es algo que se abandonó. ¿No hubo desde el lado comunicacional del Estado también un abandono de las medidas de prevención? Bueno, eso que quedará por cuenta de análisis de cada uno. Yo creo que particularmente nosotros, o yo en particular, porque decir nosotros, el Ministerio de Salud de la provincia o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos sido quizás de los más presentes en ese sentido, pero también es cierto que cuando la situación epidemiológica mejoró mucho, o estuvo mejorando durante muchas semanas, se permitieron enfocar un poco sobre otras políticas necesarias, que por supuesto que son igual o muy importantes, pero cuando la situación epidemiológica nuevamente nos impone posicionarnos sobre esto, hay que hacerlo. Más allá de que uno pueda haber evaluado si hubo más o menos presencia. Creo que nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos estado siempre muy presentes, el gobernador habla todo el tiempo de esto, no hay mensaje prácticamente que él haga sobre el tema que fuera en el cual no mencione el coronavirus y las necesidades de cuidado. Pero bueno, me parece a mí que más allá de completamente bien, creo que siempre uno puede perfeccionar, pero sobre todo las cosas con el diario del lunes. A nosotros nos han acusado mucho de exagerar los cuidados, de ser todo el tiempo los portadores de las malas noticias. Bueno, yo creo que es un rol que por supuesto debemos asumir. Axel lo plantea, prefiero ser antipático que imprudente. Bueno, es un poco la línea de trabajo de la provincia de Buenos Aires. Pero en este contexto, como está sucediendo en las últimas 3 semanas, no cabe ninguna duda de que tenemos que llamar a la reflexión y a poner una alerta muy grande
en la sociedad en general, aunque sea antipático, aunque estemos en las vacaciones, aunque sean los primeros días de Año Nuevo, y nos gustaría cambiar la página y hablar de cosas más lindas, por supuesto que nuestra responsabilidad. Nicolás, ¿hay alguna... Ahora, siendo específicamente al toque de queda nocturno que se está planteando, ¿está la posición, yo he escuchado a quienes manejan la Cámara de Restaurantes y la Cámara de Discotecas, diciendo que va a ser peor una prohibición que una actividad regulada y controlada, porque los chicos se van a seguir juntando de cualquier manera y mucho más en la playa? Eso está como en el imaginario de ustedes, decir, bueno, la regulación puede ser mejor que la prohibición y que la violación de esa prohibición. Bueno, eso fue lo que pensamos en otra condición epidemiológica cuando estábamos planteando la posibilidad de tener fiestas habilitadas hasta 200 personas, pero eso fue antes de que empeore la situación epidemiológica. Cuando empezó, el objetivo de esas fiestas de 200 personas era combatir las fiestas clandestinas, descontroladas absolutamente. Cuando en la situación epidemiológica empezó a empeorar fuertemente, frenamos esa medida y creemos que ni siquiera se puede permitir eso. Los especialistas en seguridad lo que plantean, yo los he escuchado, es que si hay absoluto silencio porque no hay ninguna fiesta permitida, es más fácil encontrar las clandestinas y romperlas y disuadirlas. A mí me parece que habitualmente ante cada medida que uno quiere tomar, que por supuesto son antipáticas y son antinaturales para el desarrollo normal de la sociedad, siempre hay personas que se perjudican, el Estado en general está presente para tratar de evitar que esos perjudicados tengan un daño peor, pero de todas formas siempre hay la visión de esto no va a pasar porque va a haber desacato, y bueno, nuestra responsabilidad es intentar que las medidas se tomen, sabiendo que puede haber quien no las quiera tomar y ver cómo hacemos con eso. Me parece que no podemos, ante el temor de que una medida no sea efectivamente aceptada por el 100%, por ese 5 o 10% que no quiere aceptar una medida, someter al 90% del restante al riesgo de este contagio, esta epidemia. Estamos vacunando, quiero decir, estamos en el momento en el cual estamos empezando a darle la inmunidad sin necesidad de enfermar a la gente, entonces me parece que es el momento justo para hacer los esfuerzos necesarios por un par de meses más. Nicolás, ¿hay alguna posibilidad entre las medidas que analicen de que se prohíba el exceso a centros de veraneo? Bueno, hay varias opciones. Por ahora no se planteó en ningún lugar concreto de cerrar lugares en particular, pero la verdad que en el sistema de fase de la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente, es decir, el marco normativo y quedó vigente básicamente por una decisión sanitaria y política. Creemos que puede llegar a ser necesario utilizarlo. Así que por el momento no está planteado, pero sí yo creo que es muy importante que regulemos los aforos. No puede haber tal concentración de personas como se ha visto estos días, incluso durante el día. Es decir, si se tomaran medidas de restricción nocturna, tampoco eso garantiza que durante el día no se produzcan situaciones muy preocupantes. Que en determinadas condiciones el cierre de algunos centros de veraneo sería una medida a analizar. Sí, por ahí más que el cierre, el aforo, ¿no? Bueno, pero igual son situaciones a discutir con cada uno. Perdóname, ¿el aforo qué significa? ¿La cantidad de personas que están habilitadas para llegar? Totalmente, que en algún momento dicen, bueno, hasta acá, ya más no se puede. Tengo dos preguntas sobre otros temas, pero que obviamente están vinculados. Vos sabés que el último día del año hubo un lío porque el gobierno autorizó un aumento de las prepagas y después se retractó y no lo autorizó. Y vos sabés que hoy creo que en Infobae leía una nota que decía, una nota que me parece que reproducía mucho la visión del sistema de prepagas, que decía que esto no tiene que ver solamente con cuestión de plata, sino con cuestión de organización del sistema del sistema sanitario argentino, y que el gobierno, sobre todo un sector del gobierno, el Instituto Patria, y dentro del Instituto Patria una persona que sos vos, así lo planteaban, estaban planteando reorganizar, coordinar el sistema de salud privado, sindical, estatal, en uno solo, o de alguna manera, que fue esto anunciado antes por un discurso de Cristina hace un par de semanas. Entonces, la nota transcribía eso. Hay algo de Instituto Patria que se está pensando como una reformulación general del sistema de salud. ¿Hay algo de eso? ¿No hay? ¿Es una fantasía? ¿Están pensando en algo que sea un cambio importante en el sistema de salud? Bueno, sí, nosotros llevamos muchísimos años planteando la necesidad de una reforma del sistema de salud de fondo, ¿no? Nosotros, se ha visto en el mundo, hay una publicación muy interesante en The Lancet que plantea que uno de los principales problemas que se ha visto, que ha quedado expresado con esta pandemia, es que la fragmentación del sistema de salud genera más desigualdad. Lo pongo en nombre de The Lancet para que no
no lo quieran transformar en una batalla de la grieta, digamos. Es un problema realmente muy claro. En esta pandemia nosotros, una de las herramientas más fuertes que hemos tenido en la provincia fue cuando logramos tener acceso a la información de lo que sucede dentro de las clínicas privadas, sobre todo respecto de la cantidad de casos de coronavirus, pues nos permitió organizar las camas para que no se saturen. Si no se hubieran saturado, seguramente hubiéramos tenido gente sin posibilidad de atenderse. Esto uno lo dice y pareciera obvio y natural. ¿Cómo no va a saber el Estado dónde hay camas disponibles en una pandemia? Bueno, no se puede porque el sistema está tan fragmentado que en general el Estado no tiene ninguna acción sobre el sector privado o de la seguridad social. Eso no responde a necesidades sanitarias. La verdad que ha sido como se construyó, porque durante décadas se ha ido rompiendo el rol del sistema de salud, pero ningún país del mundo que tiene un sistema de salud serio, que funcione, que genera equidad, el Estado no tiene información y no puede tomar decisiones sobre todos los prestadores. Sucede como con la educación. Uno no podría pensar que una escuela, por ser privada, va a enseñar lo que quiere. Bueno, lo mismo tiene que pasar con la salud. No puede ser que porque sea privado se tomen las decisiones que quieran, o el único que define que se gobierne y que no sea una sociedad científica diciendo qué tratamiento se debe hacer. El Estado tiene que tomar decisiones sobre cómo priorizar los recursos, sobre qué es lo que es más importante para un pueblo, y en todo caso construir mesas con todos los actores en la misma mesa discutiendo. No tiene que ser nada impositivo, pero no puede ser fragmentado y desvinculado. Ahora, esa nota tiene igual muchas cosas de fantasía respecto de hojas que circulan en oficinas y eso, que son, me parece más poesía. Pero a ver, pensando del lado del usuario, por ejemplo, yo pago Galeno, por ejemplo, ¿en qué influiría en la forma en que mi familia se atiende el tema de la salud? Si las ideas que vos tenés de cómo se conforma el sistema de salud se pusieran en práctica. Bueno, hay en general en el sistema prestador que habitualmente funciona por el pago de las prestaciones, es decir, el que cobra según las atenciones que da nada más. Hay cierta tendencia a realizar excesiva cantidad de prestaciones, muchas veces estudios que tienen poca evidencia científica, el 90% dan no patológicos y en verdad no se hicieron por cuestiones sanitarias, sino para poder recaudar, para poder ganar plata para vivir, digamos. Entonces hay una forma que estimula la sobreprestación innecesaria y hay muy poco trabajo en la prevención. Hay muy poco trabajo en general. Los que tienen obras sociales y prepagas tienen menos acceso a las políticas de prevención que quienes suelen ir a un centro de salud público, que hacen talleres, que hacen charlas. Bueno, eso en general el sector prestacional privado no lo hace porque no se puede financiar de esa manera. Así que habría que discutir un poco más cómo se trabaja la prevención y la promoción en estos sectores. Si uno lo piensa, por ejemplo, de los riesgos del trabajo, hay muy poca prevención de la accidentología y hay mucho más trabajo sobre la prestación del daño ya producido. Tiene muchísimas implicancias que me parece que van por ese lado, no por el lado de restringir, y lo que nosotros no queremos que suceda, es uno tiene una prepaga, quizás tiene un acceso más fácil porque tiene más cantidad de recursos para menos población. Hay sectores que quedan en el medio, que tienen, para poder autorizar una práctica, necesitan hacer una innumerable cantidad de trámites que son barreras, que son obstáculos y que hacen que sea injusto o difícil el acceso. Entonces también sobre esa población hay que ayudarlo, sobre ese grupo hay que ayudarlo incluso en términos financieros, para que puedan generar las prestaciones necesarias, pero no puede haber un descontrol de hacer cualquier tipo de prestación. Si uno mira los sistemas en Canadá, en Inglaterra, tiene una lógica organizacional. Yo no creo que uno pueda llegar rápidamente a algo así, pero es un camino que hay que empezar a recorrer, en el cual uno tenga un médico de cabecera, si es que se puede, o por lo menos un equipo, una historia clínica que sea unificada. Hay muchas cosas que tienen que trabajarse, que hoy no están ni siquiera empezadas a trabajarse, que probablemente necesitan algunas reformas de fondo o mesas de articulación. Ahora, en ese contexto, de repente que la marcha y contramarcha respecto de cuánto se aumenta, ¿no complica la gestión de la pandemia? Porque vos estás planteando argumentos que a mí me resultan, yo no soy un especialista, me resulta interesante, qué sé yo, a alguna gente le resultará muy interesante, a otra gente le pondrá los pelos de punta, pero a mí me resulta interesante escucharlo y ver cómo se plantea el plan. Pero cuando se plantea esto en medio de este despelote, uno imagina que viene la segunda ola, o podría venir la segunda ola, y hay empresarios del medio del mundo de la salud que te dicen, mirá, en este esquema, si no me das mínimamente la inflación con el esfuerzo que hicimos, no me alcanza nada y no puedo atender a la gente si viene la segunda ola. ¿No se presenta un conflicto en un contexto muy límite? Sí, yo por supuesto que de esa parte que corresponde al Estado Nacional
no estuve en por qué es que se tomó una decisión y después otra, digamos, en esa parte yo no estuve. No, está bien, pero me refiero a eso, al discurso de Cristina, todo eso junto en el medio, no sé, me pregunto si es oportuno, no mucho. No, a mí me parece que es oportuno que en contexto de esta pandemia, en lo que hemos visto todos, que ha sucedido, planteemos que no nos puede quedar para futuro, para lo que viene después, no nos puede quedar el mismo sistema de salud que teníamos antes. Al menos en la experiencia de la provincia, con las clínicas, con las cámaras de las clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires, hemos tenido múltiples reuniones y todos plantean que esto es un piso, que no podemos volver a un sistema en el cual las clínicas no tengan ninguna relación con el Estado, porque también se han sentido respaldadas por el trabajo que hicimos nosotros en acompañarlos, incluso desde lo técnico, desde lo normativo, organizacional y a veces en lo financiero, es decir, si una clínica no podía sostenerse, ha recibido distintas formas de acompañamiento para que pudiera hacerlo, porque nosotros no queríamos que se cierre ninguna cama de terapia intensiva, ni pública ni privada, y la mayoría de las clínicas a nosotros en la provincia nos vienen planteando que esto es un piso que hay que mejorar, que hay que profundizar, que no puede ser solo por la pandemia y que tiene que venir a futuro. Me parece que está bien lo que plantea Cristina como cierre del año, y que nos impone a nosotros ponernos a trabajar en una cosa que tenemos que buscar, que va a ser una articulación ganador-ganador para el 90%. Habrá quien, por supuesto, se está beneficiando de esta situación en la cual la mayoría de la población se queda afuera de los estándares de salud que el resto tiene. Muy bien, y finalmente, cuando hablamos la última vez, debe haber sido a principios de diciembre, ya estaba en marcha todo el operativo para traer la Sputnik a la Argentina, y yo te pregunté qué tipo de validación internacional tenía, y vos me dijiste, se acaban de presentar en la Organización Mundial de la Salud, y esa validación va a salir por ese lado. Y pasó un mes y eso no salió. De hecho, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud validó la vacuna Pfizer, pero no la Sputnik, ni ninguna otra, Es decir, son poquitas las vacunas que tienen una validación de organismos así como o muy respetados o revistas especializadas, etcétera. ¿Por qué no salió todavía o qué pensás que va a pasar? No sé por qué no salió, porque además de Pfizer, ya están autorizadas por varias agencias de regulación muy importantes del mundo, la de Moderna y AstraZeneca. La AstraZeneca, incluso Argentina también. Yo creo que pues, quizás están con otros, no sé, la verdad que no podría asegurar por qué no está sucediendo. Sí, yo tengo información de que se han presentado en revistas internacionales la información de Gamaleya, creo que en The Lancet, así que esperando que se publique ahí. De todas formas, también es muy importante que se sepa que la regulación de aprobación de un medicamento, de una vacuna, por parte de las agencias regulatorias, no depende de las revistas. Las revistas tienen un orden más bien académico, para que todos podamos entender y conocer la información, pero las agencias regulatorias, si bien dentro de una especie de secreto, tienen toda la información y la aprueban de la misma manera. Todos los medicamentos que se han aprobado para el coronavirus, incluso el suero equino, se han aprobado sin que estén esas publicaciones, porque muchas veces las publicaciones tienen otros tiempos. De hecho, nosotros tenemos varias investigaciones presentadas que aún no han sido publicadas, como por ejemplo la del plasma, que ha tenido un resultado excelente, es un estudio de altísima calidad técnica y que todavía está hace unas cuantas semanas dando vueltas en unas principales revistas del mundo. Así que estamos esperando que se publique. Tienen otros tiempos que quizás son distintos que los tiempos regulatorios, que pueden poner a trabajar más fuertemente a las organizaciones para que den la respuesta. Yo creo que esto en un momento de la línea de tiempo se van a encontrar todas las autorizaciones, porque todas se basan en la misma información. No hay otra forma de aprobar una medicación en ANMAT que no sea por la vía de los datos científicos y los datos industriales, ¿no? De cómo es que se produce. Así que yo creo que es cierto que a todos nos gustaría los pasos más habituales, pero también la pandemia ha impuesto otras velocidades y creo que la vacuna viene dando muy buenos resultados en lo que se viene viendo. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de fase 4 en nuestro país también para quedarnos tranquilos con la información, poder producirla nosotros, que es una estrategia que hemos tomado siempre en la provincia, en el Ministerio de Salud, y esperemos que en los próximos días se publique, pero mientras tanto la información que venimos llevando nosotros hasta el momento respecto al menos de efectos adversos viene muy bien y dentro de algunas semanas veremos